Ante todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Tatiana Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Esto es Ante todo Mujeres Podcast y este episodio, Territorio, Mujer y Resistencia. Y estamos con una súper invitada. Ella es Eucaris Utria Utria, desde un territorio bellísimo que ojalá en algún momento podamos conocer. Y es parte de Colombia, ¿no? A veces nos olvidamos de esos territorios que significan tanto para la cultura de nuestro país. Ella está en Arjona, Bolívar. Eucaris, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Tatiana, buenas tardes. Pues gracias por este espacio que me has dado para darme a conocer, para dar a conocer algunas costumbres y cultura del territorio donde me encuentro. Eucaris, ahorita ¿en qué temperatura más o menos están? ¿A cuántos grados? Bueno, el clima acá en Arjona, Bolívar, es caliente, es un clima cálido. Tenemos una temperatura aproximadamente como en 36 grados. Muy caliente, eso es muy caliente. Sí, está dentro de los 30, está dentro en ese, más o menos está así. Aunque a veces se nubla, ha estado lloviendo mucho en estos días, pero en estos momentos hace bastante calor. Eucaris, y en esta temporada de lluvias, ¿ha llovido? ¿De pronto los ha afectado algo las lluvias que afectaron a tantas zonas de nuestro país? Bueno, acá en Arjona no mucho. ¿No? Pero sí en algunos corregimientos aledaños a él que están de pronto cerca de ríos y de pronto algunas ciénagas donde pescan y eso. Entonces cuando eso se inunda, digamos que lo que está cerca a ellos, el corregimiento que está cerca de ellos se ve afectado. Sí. Bueno, esto es Ante todo Mujeres Podcast, en la producción María José Sierra Daza y Samuel Trejos Cardona. Eucaris es una mujer emprendedora, guerrera, una lideresa que desde su territorio lo ha dado todo por la inclusión social de personas con discapacidad. Eucaris es una mujer con discapacidad física que tengo el gusto, pues no de conocer personalmente, pero sí de compartir con ella distintos saberes y experiencias hace ya varios años en el grupo Ante todo Mujeres. Pero quiero, Eucaris, que le cuentes a quienes nos reproducen en este momento quién es Eucaris Utria Utria y de dónde es tu apellido a propósito. Bueno, Eucaris Utria Utria, Eucaris Judith Utria Utria es una mujer que, bueno, nació sin ningún tipo de discapacidad. Pero como dice el dicho, todo eso estaba metido en el paquete. Sí. La discapacidad vino después porque no me colocaron oportunamente la vacuna contra el polio. Y eso generó digamos que las condiciones que tengo en la actualidad. Desde niña fui una niña muy inquieta, demasiado inquieta, me cuentan, alegre, hablaba bastante, hablo pues todavía. ¡Qué fortuna! Exacto. A pesar de mis condiciones, digamos que no me di por vencida, tuve un tiempo donde digamos que cuando entré en la adolescencia, cuando ya de pronto viene el tema de que los amoríos, la cosa,
que de pronto uno le gusta a un chico y eso. Entonces digamos que en ese tiempo experimenté un tipo de depresión y también experimenté lo que es un complejo. Claro, por la discriminación. Exactamente, porque de pronto el chico no me prestaba atención, el que me gustaba, y tú sabes más o menos todo lo que pasa alrededor. Y más en esa edad que uno apenas está experimentando esos sentimientos. Bueno, aún sintiendo todo eso, bueno, yo me crié con mis abuelos paternos, mis padres se separaron, no se comprendieron. Se separaron y mi hermano y yo nos criaron nuestros abuelos paternos. Ellos se hicieron a cargo de nosotros, siempre tuvimos esa figura paterna y materna de mi abuelo, una tía que se llama Lourdes, y varios, nos criamos entre como si fuéramos tíos y a la vez tíos, sobrinos y a la vez hermanos. Entonces ahí fuimos adquiriendo la misma educación que de pronto tuvo mi papá, tuvo algunos tíos míos, y bueno, después ya fui creciendo. Me eduqué, estudié con todas las dificultades del caso, pero estudié. Cuando ya llegué a profesionalizarme, que la primera carrera que estudié fue técnico profesional en secretariado ejecutivo. ¿En dónde estudiaste, Eucaris? En Cartagena. ¿Y te fuiste solita a vivir a Cartagena o cómo fue eso? No, bueno, eso fue una odisea porque a mí siempre mi abuela, sobre todo mi abuela, me sobreprotegía demasiado. Sí. Entonces ella le daba mucho miedo que me fuera a agarrar un carro, en fin, ya te puedes imaginar. Claro. Entonces el primer día me acompañó mi tía, pero yo siempre me tracé metas. Lloré mucho, demasiado, lloré mucho en silencio porque era algo nuevo para mí. Y que tenía que enfrentar ese miedo, era algo fuerte para mí y nuevo a la vez. Pero gracias a Dios, él estuvo siempre ahí a la mano y me ayudó. Hay compañeros que vivían acá, compañeras más que todo, vivían acá en mi municipio, pero ellas al ver las circunstancias mías, ellas se hicieron a un lado, o sea, me dejaron sola prácticamente. Entonces, digamos que todas esas cosas a veces las permite Dios como para que uno saque lo que hay dentro de uno, porque siempre esas dificultades son lo que hacen que salga lo que está dentro de uno, la capacidad de uno enfrentar los miedos. Sí. Bueno, me deprimí porque, eran mis amigas supuestamente y tal, y me dejaron sola. Me hice nuevos amigos ahí estudiando, nuevos amigos de cuando íbamos a salir, ellos estaban pendientes de mí, vámonos a Eucari, para que ahí conocí varios centros comerciales, en fin, yo no sabía eso, no sabía ni dónde quedaban, nada. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Eucaris? Como 20 años. Y para que nos cuentes un poco a quienes desconocemos, ¿cuánto está Cartagena de Arjona a Bolívar? ¿Y te vas por tierra? ¿Cómo llegas allá? ¿Y te ibas todos los días o vivías en Cartagena? No, yo me iba todos los días y el bus, o sea, donde nos dejaba, que era en el centro, aproximadamente se demoraba el bus como 1 hora y pico para llegar al centro. Hora y pico. Pero ahorita están los buses que nada más lo dejan uno acá adelante y uno tiene que agarrar otro transporte, ya sea taxi, colectivo, pero ya en ese entonces los buses entraban hasta el centro histórico, que le dicen. Centro histórico, que están las murallas y todo. Sí, claro. Y hiciste nuevos amigos, ¿y cómo te fue con esas nuevas amistades? ¿Cómo te fue ya, pues, vivir en otro mundo?
Académico. Exacto. Bueno, ellos estaban al pendiente de mí cuando salíamos, me ofrecían su casa y me enseñaron lo que era cómo llegar al supermercado, dónde tenía que pagar, porque nada de eso lo sabía yo. Claro, por lo que nos cuentas que estuviste pues sobreprotegida por tu abuelita. Exactamente. Entonces ya ahí fui, ¿cómo es la palabra? Me fui desempeñando, me fui ya soltando un poco, ya ellos miraron acá en mi casa, miraron que yo sí podía, o sea, tenía yo que brindarle esa confianza a ellos de que todo no era que me iba a pasar algo. Aunque sí, en una ocasión casi que me lleva un carro, sí. Pero digamos que todo eso hace parte del proceso. Cuando iba a cruzar la avenida Santander, el zapato, como teníamos que usar medias veladas y todo eso, el zapato me metí el pie en un huequito que había en la vía y el zapato se me salió y me caí y ahí venía el carro ahí mismo. Eso pegó un freno que, mejor dicho, eso nunca se me olvida, eso fue un tremendo susto. Allá había un muchacho, yo iba con una compañera que cuando estábamos acá en Arjona era una cosa y cuando salíamos de aquí para la ciudad era otra cosa. Más como descuidada cuando salían del municipio. Exacto, ella me dejó solita y ahí el carro casi que me mata y ella ni cuenta se dio. Querida Eucaris, para que les contemos a quienes nos escuchan, pero ¿tú usas algún apoyo, alguna ayuda, algún bastón o no? No es necesario. Bueno, sí, ya hace unos años para acá, aproximadamente unos 12 años para acá, estoy usando un bastón. Sí. Usando un bastón. Pero en ese momento no. En esos momentos yo no usaba ninguna ayuda técnica. Ay, claro. Tenía más movilidad, tenía más, digamos que un poquito más de resistencia de mi cintura, en fin. Y cuando volviendo a la escena, cuando te caes, ¿tu compañera, tu amiga, se devuelve y te ayuda a parar o qué pasó ahí? Ella ni cuenta, como le estaba comentando, ni cuenta se dio. Me ayudó fue un muchacho que como ahí por ahí mismo quedaba la Universidad de Cartagena. El muchacho apenas me vio, cruzó esas dos vías así, y él fue el que me levantó y me agarró y me abrazó y así. Pero ella ni cuenta se dio. No, pues imagínate. ¿Y cuántos años te demoras estudiando en ese momento? Bueno, en ese momento yo duré 2 años, sí, 2 años, fue más el medio año que hice de las prácticas. Sí, 2 años y medio. Sí, bueno, de ahí comencé lo que ya ejercer mi carrera como secretaria. No fue fácil tampoco porque acá lastimosamente todo es política y en ese entonces no estaba como que la ley tan implementada como está ahora. Bueno, entré como a hacer las pasantías, me gradué. Después para conseguir el empleo fueron puros empleos políticos en ese entonces y que yo no duraba mucho en el cargo. Me tocaba sí, lo que durara el candidato o la persona que uno estuviera apoyando. Ni siquiera, a veces eso, a veces eran 3 meses, en fin, no era mucho tiempo. O sea, el resto del tiempo me tenía que dedicar a otras cosas, me dedicaba a capacitarme, en fin, porque como todavía estaba, mis abuelos estaban funcionando bien, o sea, me podían dar para mis gastos, y mis padres también, pero como yo era con ellos, entonces... ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban tus abuelitos? Bueno, mi abuelo paterno, él trabajaba en la alcaldía como celador. Sí. Y mi abuela se dedicaba a comercializar cerdo, un mercado acá muy famoso en Cartagena que se llama Mercado de Basurto. Ah, yo lo conozco. Sí, ella comercializaba.
cerdo ahí, mi papá también, un tiempo estuvo ahí, en fin, eso fue como el medio de sustento para la familia, el más fuerte. Claro que sí. Bueno, esto es Ante Todo Mujeres Podcast, vamos a una pausa y ya regresamos. Ante Todo Mujeres Podcast, porque antes de una discapacidad somos mujeres. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast, soy Tatiana Rodríguez y hoy estamos desde Arjona, Bolívar, en este episodio Territorio, Mujer y Resistencia, con una lideresa impresionante que está abriendo su corazón y contando todo de ella aquí en este episodio. Caris, como, bueno, nos contabas que estudiaste, pero estudiaste más cosas, siempre te has preocupado por fortalecer la parte académica. Sí, bueno, después de secretariado estudié gestión de mercadeo en el SENA, porque en ese entonces estaba iniciando un emprendimiento porque yo aprendí también, entre otras cosas, aprendí lo que es el tema de empaste de libros, de archivos. ¿De qué, Eucaris? Repite, por favor. Empaste de libros de archivos, o sea, de empastar libros de contabilidad. Ah, sí, de archivo, ya. Sí, eso lo aprendí en una cooperativa que nosotros nos asociamos. O sea, después de todo eso, tuvimos una asociación acá inicial, acá en el municipio de Arjona, que se llamó ADISA. Sí. Yo hice parte de eso, entonces ellos hicieron alianza con una cooperativa en Cartagena que se llamó Codibol, y ahí aprendí lo que es el empaste de los libros. Bueno, después de la gestión de mercadeo estudié con una entidad no gubernamental que se llama Handicap. No sé si has escuchado hablar de Handicap. Claro, sí, señora. Bueno, con Handicap me capacité aproximadamente por 5 años más o menos. Con la estrategia RBC aprendí bastante, un diplomado también en el tema de inclusión educativa, porque ya estaba en ese entonces trabajando lo que es el tema de la inclusión. En el 2005 fue eso. Eso fue en el 2005. Entonces con ellos tuve la oportunidad de viajar, viajé a Bogotá, viajé a Medellín, a Caucasia, a varios territorios de Colombia. Y bueno, ahí interactué bastante con muchas personas sobre el tema de discapacidad, de inclusión, todas esas cosas. Eucaris, ¿y tienes un registro de cuántas personas con discapacidad, como has trabajado en la alcaldía y todo, hay en Arjona? Y si están organizados, me hablaste de una cooperativa, ¿la cooperativa era para personas con y sin discapacidad o solo para personas con discapacidad? Solo para personas con discapacidad, pero esa cooperativa ya no existe. Sí. Ahorita ya con el pasar del tiempo, ADISA, Codibol, todas esas asociaciones, organizaciones, terminaron, ¿cómo te explico? O sea, no tuvieron vida, no siguieron. Después se constituyeron otras más. Sí. Acá en Arjona, cuando ya terminó Handicap, yo en vista de las circunstancias, que no había oportunidades laborales, pasaban los años, hacíamos política, y los políticos que quedaban era como si no tuvieran que ver con nosotros, y en fin, cuando estaban en campaña era una cosa y cuando ya estaban montados eran otra. Eso es allá igual que acá y que en todas partes. Siempre a las personas con discapacidad nos dejan a un lado solamente para la foto y los boticos, pero cuando logran el puesto, el cargo, lo que sea, ya no existimos. Exactamente, eso pasaba acá. Yo en ese entonces me llené como de mucha indignación, tenía rabia, sí. Estaba resentida con ese tema de la política. Sí. Y me fui en contra de la voluntad de mis abuelos y todo, orándole a Dios porque soy muy creyente también.
conocí de Dios en ese entonces, en esos momentos de lucha, de dificultad. Y le pedí mucho a Dios un viaje para despejarme, para buscar nuevos horizontes. Me fui para Venezuela 5 años. Ay, esa parte yo no me la sabía. ¿Y por qué a Venezuela? ¿Y a dónde llegaste? Allá tenía unos familiares, allá fue otra lucha, pero habían más oportunidades para nosotros allá, pero lastimosamente por el tema de que no tenía el documento de identidad, entonces a mí me salió empleo hasta en PDVSA, me salió un empleo a mí. ¿Y durante esos 5 años que estuviste en Venezuela, estuviste trabajando? Sí, yo siempre he estado ahí dándole fuerte. Me dediqué. ¿Y en qué ciudad estabas? Inicialmente estuve en el estado de Aragua. Sí. Allá en un municipio que se llama La Victoria. La Victoria. ¿Y por qué te vienes de Venezuela? ¿Qué pasa para que te regreses? O sea, después de trabajar, porque yo trabajaba allá, tenía mi propio negocio de venta de minutos. Yo trabajaba como bonera, ya le dicen boneros, los que trabajan en la calle, ahí en las ambulantes. Sí. Esa se llama la economía informal. Sí. Trabajaba arreglando uñas, vendiendo minutos, vendía lo que era la chuchería, con dulce y así. Bueno, me dedicaba a eso, siempre con eso me mantuve. ¿Por qué me vine de allá? Bueno, el tema era, más que todo mis abuelos estaban acá angustiados por mí, porque, yo por acá, que no me hubiera pasado, usted sabe cómo es. Total es que entre todos me reunieron los pasajes y me he venido para Colombia, de todo eso allá. ¿Eso en qué año fue, Eucaris? Cuando yo me vine de allá para acá fue en el 2012. Sí. Sí. ¿Y qué pasa cuando regresas a Arjona? Bueno, cuando regresé a Arjona, eso fue también duro para mí porque era empezar de nuevo a buscar los contactos con Handicap. Todavía Handicap estaba en ese entonces acá. Sí. Me volví a vincular con Handicap. Seguimos, viajamos para Bogotá, y cuando viajé para Bogotá y Medellín. Y ahí fui involucrándome en el tema nuevamente de discapacidad, trabajando siempre por la población, identificando nuevos casos. ¿Tienes registro de cuántas personas con discapacidad viven en Arjona? Bueno, tengo un aproximado, pero no es exactamente el número que... O sea, no es algo que es 100% probable, pero es un... Sí, un aproximado. Un aproximado. Son aproximadamente como 2.000 más o menos. 2.000. 2.000. ¿Y cuántos habitantes son en Arjona? En general. Bueno, aquí hay una población bastante grande. En estos momentos no te tengo ese dato. Uh-huh. No, pero ya pasamos de los 70. 70.000. Uy, hartos, ¿no? Sí. Y bueno... Arjona ha crecido mucho. Sí, por lo que nos cuentas. Eucaris, yo me acuerdo hace muchos años que hablamos por primera vez y nos decías que allá era muy difícil conseguir cualquier recurso, gestionar. ¿Cómo ha sido esa lucha? Porque yo sé que tú has ayudado a otras personas con discapacidad, que has liderado distintos procesos. Bueno, cuando estuve, vamos a empezar cuando estuve trabajando en la alcaldía. Eso fue como un milagro de Dios. Sí. Sí, porque la compañera que fue la que asignaron ahí, que también tiene una discapacidad, ella no se vio como, o sea, tuvo unos inconvenientes, no podía como que cumplir en el momento con
las funciones. Entonces ella, como era amiga mía, ella me dijo que tomara el cargo y ahí hicimos unas alianzas de convenios internos acá entre nosotras. Sí. Con el tema del puesto, porque como tú sabes que conveniencias, ya más o menos me puedes entender. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, yo inicié ahí, ya yo tenía la teoría. El tema era la práctica y era donde estaba el problema. Yo ahí cuando empecé, la cabeza la tenía que, mejor dicho, yo soy muy llorona. Yo cuando tengo mucho estrés, manejo mucho estrés, me pongo ahí, yo exploto llorando. Y así me descargo un poco y claro. Eucaris, ¿y eso fue antes de Venezuela o después? Después que me vine a Venezuela como a los 4 años. Sí. Sí. Entonces, bueno, comencé a desempeñar mi cargo ahí un poquito enredadita al principio, y porque tenía gente que quería tumbarme el puesto. Tú sabes cómo es una lucha para todo, Dios mío, a uno no lo quieren ver en ningún lado. Sí, qué difícil, claro. Entonces, en vista de esas circunstancias, me tocó aferrarme mucho a Dios, pedirle a Dios que me ayudara, que me diera sabiduría para poder desempeñar mi cargo. Lo hice lo mejor que pude, ayudé lo mejor que pude en ese entonces, que fue desde el 2016 hasta el 2019. Sí. En ese tiempo hice todo lo posible por ayudar a la población en general, porque me tocaba hasta los corregimientos. Entonces gestioné ahí en compañía de otra compañera que estaba ahí, el tema con el CRA, el tema con el INSI, el tema con INSOR para el tema de los sordos, el tema de las ayudas técnicas, en fin, varios temas para ir abarcando todo. Sí, todos los tipos de discapacidad. Exacto. Bueno, gracias a Dios en ese entonces era como la época era como el momento de la discapacidad visual, porque todo se daba era para discapacidad visual. Entonces todo se dio, la mayoría de las cosas se dieron en un grupo que tuvimos acá, se rehabilitó con el CRA, el INSI también hizo sus apoyos con el tema de la informática, e hicimos el trabajo de sensibilizar en una institución piloto a los docentes. Sí. Entonces, todo ese trabajo se hizo cuando yo estaba ahí. También se entregaron ayudas técnicas como muletas, silla de ruedas, bastones, en fin. Se hizo todo lo posible, se apoyó también en ese entonces en el tema de emprendimiento. Sí. Emprendimiento. En fin, hice todo lo posible. Afortunadamente conté con la gracia de Dios porque la alcaldesa conmigo era en ese entonces era muy receptiva, ¿sí? Exacto. Tenía empatía con nosotros. Ella entendía la situación de nosotros y por tal motivo me apoyaba en lo que podía. Cuando no podía, ella misma me decía, Eucaris, no puedo. Pero cuando ella podía, enseguida me decía, bueno, tal, búscame la población y me ayudaba enseguida con los procesos. Entonces, en ese entonces salieron acá, en el municipio de Arjona, por primera vez, salieron 3 clubes deportivos, porque se estaba manejando lo que era el tema de inclusión deportiva también. ¡Qué chévere! ¿De fútbol o de qué? Bueno, salieron 3 clubes, que fue Club de Parálisis, muchachos con parálisis. Otro club de ciegos y el club de intelectual, pero los que más se pegaron
fueron el de ciegos y el de parálisis. Sí. Bueno, por primera vez se dio eso acá en el municipio de Arjona. Tuvimos representación con unos compañeros acá que se desempeñaron lo mejor que pudieron, porque acá lastimosamente no tenemos, digamos que, apoyo. Eso es una lucha para todos. Una lucha para poder todo. Entonces, nos tocó duro para poder lograr esas metas. Afortunadamente en ese entonces tenía el apoyo de la alcaldesa, pero ya después que ya se terminó el mandato de ella, ya las cosas cambiaron, ya las cosas no fueron lo mismo. Sí. Sí. Entonces, digamos que fue duro. Eucaris, ¿qué crees tú que es lo más difícil de trabajar por la inclusión social de personas con discapacidad desde el territorio? No sé, el desconocimiento, la misma población, la falta de oportunidad y recursos, los imaginarios. ¿Qué crees que es lo más complejo para trabajar precisamente desde los territorios? Bueno, lo más complejo es la falta, por un lado, la falta de voluntad política. Sí. Por el otro lado es que la misma población a veces, por tener una mentalidad como tan pobre a veces, tan egoísta, en muchos casos, ella misma como que daña los procesos. Sí, eso pasa aquí también. Sí, porque a veces, por ejemplo, bueno, después te digo esa otra parte. Entonces, eso, falta de voluntad política, falta también de que la misma población se apropie de sus cosas y que las cuide y que luchemos en conjunto. Aquí hay mucha individualidad. Y también puede ser la falta de recursos también, porque a veces, bueno, todo eso está encaminado en el tema de la voluntad política, el tema de los recursos, porque si no hay voluntad política, ahí no va a haber recursos. Sí, no hay nada. Bueno, Sí. vamos a una pausa. Estamos con Eucaris Utria, este episodio que se llama Territorio, Mujer y Resistencia, con esta luchadora y mujer perseverante y de mucha fe. Ya regresamos. Si tienes una historia que quieras contarnos o deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de los correos electrónicos fundacionsirius@hotmail.com o antetodomujeressirius@gmail.com o a través del teléfono 310-5702-702. Regresamos este episodio Territorio, Mujer y Resistencia con nuestra querida Eucaris desde Arjona, Bolívar. Entonces, Eucaris, íbamos en todas esas luchas que has liderado desde el territorio. Sí, así es. ¿Cómo ha sido? Bueno, hablábamos precisamente de lo más difícil. Tú llevas muchísimos años, yo calculo más o menos alrededor de 20 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad. ¿Más o menos me acerqué al tiempo? Bueno, sí, y faltó un poquito más, como más de 20 años. Más de 20 años. Y bueno, lo que mencionas, pues también nos pasa acá en el centro del país, la desunión, la falta de voluntad política, los imaginarios. ¿Cómo ha sido las familias? Yo no sé si todavía se presenten casos, y hablemos especialmente de las mujeres, donde no se les permite salir, donde no se les permite tener una pareja, donde no se les permite tener un proyecto de vida propio, pero sí que terminen siendo cuidadoras de los niños, de los más ancianos o de los tíos, primos de los mayores. ¿Cómo es esa mirada con la mujer con discapacidad? Bueno, acá hay algunos casos. Bueno, en el caso mío también un poquito ahí de sobreprotección y sobre todo en esa parte de la vida sentimental.
Digamos que mis abuelos siempre estaban como con ese temor y así me protegían mucho. ¿Tú vives ahorita con una pareja o vives sola o con algún familiar? Tengo una pareja, pero Sí. no vivo con ella. Ujú. Es una persona con discapacidad visual. Ay, mira. Eso nació en el momento que empecé a trabajar en la alcaldía con el tema de ahí nos conocimos y yo le caí bien y él me cayó bien a mí también. Se cayeron muy bien. Eucaris, Sí. ¿cuánto llevan ya juntos? Bueno, ya vamos a cumplir 10 años. ¡Qué montonón! Sí, ya tenemos casi una década. Y bien. Bueno, hemos tenido dificultades por el tema de que ambos tenemos discapacidad, por el tema del genio de él, y en fin, tantas cosas. Bueno, digamos que lo cotidiano en una relación. Sí, claro, lo normal, lo que pasa es que hay que saberlo manejar para poder mantenerse, porque imagínense. Claro que sí. Eso es muy cierto. Yo quisiera, no sé si quieras agregar algo más de la situación de las personas con discapacidad, porque te voy a cambiar de tema. Entonces, si quieres agregar algo más. Bueno, acá en Arjona todavía falta, aunque tenemos un grupo que ya está sensibilizado, ya manejamos el tema de la inclusión y todo, todavía hay una población que falta que se centre más en estos temas y que lo sepan manejar, porque desafortunadamente como no todos han tenido educación, Sí. porque hay algunos que no están educados, entonces no saben manejar, digamos que esos espacios. Claro, digamos que tú tuviste algo y fue esa fuerza en ti que dijiste, no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo. Has sido emprendedora, te has dedicado a muchas cosas, pero de pronto quizás también pudo ser como la confianza que te dieron en tu casa. Quizás eso es lo que falta, generarle esa autoestima y esa confianza a las personas con discapacidad, que sí se puede, ¿no? Porque todo el tiempo nos llenan de temores. Yo ya he sido reiterativa en que nuestra familia puede ser o la mayor bendición o la mayor barrera. Y se pueden naturalizar prácticas violentas, así sean desde el amor. Entonces, pongo un ejemplo: esterilización forzada para una mujer con discapacidad apenas se desarrolla porque la protegemos que no tenga hijos, cuando es una decisión que debemos tomar nosotras las mujeres, ¿no? Y eso se hace desde el amor, pero es una práctica violenta que genera discriminación y completamente discriminatoria, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de pronto falta un poco eso en las familias? A ninguna se le enseña a vivir con un hijo o una hija con discapacidad. ¿Falta como esa formación? Sí, aunque ya se han hecho algunos trabajos con el tema de cuidadores. Sí. Autocuidado y esas cosas, pero aún falta porque este es un trabajo que día tras día van saliendo cosas nuevas, discapacidades nuevas, condiciones nuevas. Claro. Y hay padres que de pronto son tolerantes, otros no, en fin, hay de todo en este mundo, hay de todo. Claro. Eucaris, pasando a temas más amables, porque pues nosotros creo que cuando vivimos con una discapacidad son unas luchas que nunca van a terminar, y por eso mismo, por lo que tú acabas de decir, vienen nuevos tipos de discapacidad, personas que de pronto adquieren la discapacidad, más personas que nacen con una discapacidad. Pero ahorita quiero que nos cuentes y a quienes te escuchan de tu territorio, qué cultivan, cómo son las tradiciones en la comida, tienen algún festival, tienen el mar cerca o río, bueno, todo lo que nos puedas contar. Ya sabemos que está la temperatura entre 30 y 37, 38 grados. Sí, bueno, acá el municipio de Arjona es rico, es famoso en cuanto al tema de la agricultura. La agricultura, en algunas regiones la pesca también, pero más que todo en la agricultura.
En tiempos anteriores era la ganadería y la agricultura, pero ahorita se maneja más en la agricultura. ¿Y qué cultivan? Cultivan maíz, yuca, ñame, todo ese tipo de tubérculos que son agradables al paladar. Ay, no, el ñame es una delicia. Yo he comido torta de ñame. Y he probado también mote de queso, que es con ñame. Rico también. El plátano mafufo, 3 esquinas, como le dicen, y el plátano normal. ¿Y cuál es ese plátano mafufo, 3 esquinas? A veces así, es uno pequeño, el topocho, que le dicen topocho. Bueno, él recibe muchos nombres. Es un plátano gordito, más pequeño que el normal y tiene como 3 esquinitas, por eso le dicen plátano de 3 esquinas a veces. Más que todo acá en el municipio de Arjona se caracteriza en la gastronomía con el tema del bollo de mazorca, es famoso con el bollo de mazorca. ¿Y cómo es un bollo de mazorca? ¿Qué trae? Bueno, es un bollo hecho de maíz verde. Un bollo que se envuelve con la misma, las tuzas que le dice uno, donde viene la mazorca. Sí, la hojita. Lo que... ¿Y tiene queso o es sal, es dulce? ¿Cómo es? Bueno, le echan un tantico de sal, lo demás es dulce. Es un bollo más que todo dulce, pero con una pizquita de sal para que los sabores se concentren más. Sí. Y es un bollo delicioso. Se puede comer con queso, se puede comer con pescado, se puede comer con carne frita, en fin, con lo que usted quiera, pero más que todo es con queso y con suero. Con suero costeño. Sí, señor. ¿Y cuál es el plato típico tradicional en Arjona? Ese que te acabo de mencionar, el bollo de mazorca. ¿Sí? ¿Con pescado? Sí, con lo que quiera, con queso, con suero, con pescado, mejor dicho. Eucaris, ¿cómo es un desayuno allá común? Como que la gente que desayuna por la mañana así tempranito, o bueno, los que desayunen más tarde, pero digamos que es como la primera comida. Bueno, nosotros más que todo desayunamos ya sea con bollo limpio o de mazorca. También desayunamos con lo que es yuca, sancochada, con queso o con cualquier otro acompañamiento que le haga. El ñame también. Puede ser una arepita de vez en cuando, una arepita hecha de masa de maíz o normal de las harinas que venden en los supermercados. En fin, es variado, pero más que todo uno se empeña más en comer lo que son los productos de la agricultura, como es la yuca, el ñame, los bollos, en fin. ¿Y alguna bebida? Bueno, yo te cuento, en Bogotá, por ejemplo, desayunamos café, bueno, frutas, sándwiches, algunos calentados. En los fines de semana la gente acostumbra tamal, caldo de costilla, changua, más o menos. Bueno, y como nuestra ciudad es multicultural, pues hay muchísimas cosas, como que las recetas han cambiado, pero acá se acostumbra, no sé si por el clima, a tomar una bebida caliente, entonces café, chocolate, té. ¿Allá tienen alguna bebida que digan, no puede faltar tal bebida? El café. ¿Sí, café? Café con leche o café normal. Bueno, igual acá también. ¿Y frutas? ¿Qué frutas se dan en Arjona, Bolívar? Se dan en esta época, ya se está el mango, la guanábana, el anón, la ciruela. Sí. Sí, todas esas frutas. No sé si hay zapallo, zapote. Bueno, sí, zapote también, pero las que son más, o sea, que la consumimos más, son esas que... El zapote es como un gusto que uno se da de vez en cuando, pero no es la fruta que se da ahí.
exactamente. Eso es algo, es un gusto que de vez en cuando uno se da, así como el jugo también de, ay, ¿cómo es que se llama? Lo que es como negrito en una bolita, pero bueno, ahora mismo no me acuerdo de borojó. Borojó, claro. El borojó. Está ese que tú acabas de decir, zapote, borojó, en fin, el níspero también se da mucho de este lado. Sí. El níspero, la papaya, en fin. ¿Y Eucaris tienen alguna fiesta en el municipio tradicional, algún festival? Sí, ahorita hace poco salimos de una fiesta, tuvimos unas corralejas. Hacen corralejas. Sí, en corralejas hay cabalgata, donde se exhiben varios caballos, hacen comparsa, donde salen todos aquellos grupos culturales a mostrar sus bailes, en fin, alegrar el pueblo. Y también ahorita tuvimos lo que es la Semana Santa, hicieron venta de dulces. Y ahorita ¿Qué dulces? ¿Hacen dulces con ñame? ¿Qué dulce hacen con yuca? ¿O cuáles son los dulces típicos? Hacen dulces. Los típicos son de papaya, guandul, mango, ñame y a veces hacen de leche con coco y de leche solita también. Ay, qué rico. ¿Qué es guandul? Guandul es como un frijol así redondito, que es duro, parecido a la verja, pero más pequeño y más durito. ¿Y lo hacen en dulce? Sí. Qué rico. Sí. ¿Y esos son especiales para Semana Santa? Sí, esos son los que más se ven, los de papaya, guandul, ñame, en fin. Bueno, pues querida Eucaris, de verdad agradecerte tu tiempo, todo lo que nos cuentas. Bueno, algo que no me quedó claro, ¿tienen el mar cerca o ríos o el mar más cerca es en Cartagena? El mar está en Cartagena, acá lo que tenemos son ciénagas, cerca de los 500. Otra cosa que te quería comentar, Tati, bueno, después de tantas luchas hemos conseguido organizarnos nuevamente como asociación. Ahorita está funcionando Adiscarbol, que es una asociación de personas con discapacidad y cuidadores en el municipio de Arjona. ¡Qué bueno! Entonces fuimos, digamos que beneficiarios de un proyecto que trajo la gobernación junto con una fundación que se llama Fundación Cardique, Compass y Agrosavia. Entonces ellos nos están ayudando con el tema de un proyecto que se llama Gallinas Ponedoras. Ya llevamos bastante avanzado el proyecto. ¡Qué chévere! Sí me habías contado. Y ahorita, ¿cómo se mide por galpones, por gallinas? ¿Cómo es la estadística? Bueno, ya estamos en la culminación del galpón. Entonces ya en estos días nos van a traer las gallinas, aproximadamente como unas 100 gallinas. Vamos a iniciar con Eso es un montón. Sí, 100 gallinas que debemos ya de ahí generar ingresos para poder fortalecer, mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo que queremos. ¿Y dónde van a poner el galpón? ¿En qué lugar los tienen? ¿En una donde tienen la asociación o en dónde? Bueno, eso fue otra lucha que tuvimos con un lote que nos otorgó el municipio en contrato de comodato a la Fundación Cardique. ¡Qué chévere! Sí. ¿Y cuántas personas están vinculadas? Somos aproximadamente como 30 personas. Son hartas, Eucaris, pues te deseamos lo mejor, te agradecemos por tanto esfuerzo, tanta perseverancia, tanta resistencia, por hacer por la inclusión social de personas con discapacidades de tu territorio. Y para finalizar, ¿con qué sueñas? ¿Qué dices? No, yo necesito lograr esto y me muero en paz. Bueno, yo lo que quiero
no solamente para mí, también para la población con discapacidad, que nos podamos entender en este proyecto que Dios nos ha colocado en nuestras manos, que yo sé que aquí si nos entendemos, porque tú sabes que en todas partes hay gente conflictiva. En todas partes, sí señora. Y a pesar de que tenemos discapacidad y que hay gente que sinceramente uno no las entiende. Entonces, espero que nos podamos entender, que podamos sacar este proyecto adelante, que nos podamos beneficiar, garantizar nuestro futuro, porque ya tenemos una edad que ya no podemos estar brincando mucho. Entonces, sí, señora. Tenemos que garantizar nuestro futuro, porque ya, ¿qué más da? Ya no. Y si es posible, otra entradita, otro empleo que nos brinde más estabilidad o que nos apoye más el gobierno para que ese proyecto se fortalezca y se beneficien cuidadores y personas con discapacidad. También, claro sí. También me gustaría y te dejo la inquietud, Tati, tú que manejas esa población con discapacidad visual, que haya más apoyo para ellos en el tema de inclusión laboral. Acá tenemos 2 compañeros que hacen parte de este proyecto, pero no han podido hacer mucho porque el trabajo que se está haciendo ahora a ellos se les complica. Entonces, claro, nos gustaría que más adelante Dios primeramente y después ustedes, no sé, nos apoyaran más en ese tema más adelante. O sea, para poder brindarles a ellos las herramientas para que se puedan desempeñar como tal, o sea, para que ellos se puedan sentir bien útiles. Claro. Eukaris, muchas gracias. Una mujer luchadora, nunca se rinde. Y como con nuestras invitadas siempre queda claro, una discapacidad puede ser una oportunidad. Ella no se rindió, ustedes también lo pueden hacer. Si tienen una historia para contar, nos pueden contactar en antetodomujeressirius@hotmail.com y en fundacionsirius@hotmail.com o al WhatsApp 310-570-2702. Gracias, Eukaris, gracias por tus luchas, gracias por todo lo que nos enseñas. A María José Sierra Daza un agradecimiento muy especial, Samuel Trejos Cardona también. Yo soy Tatiana Rodríguez. Este episodio, Territorio, Mujer y Resistencia. Hasta una próxima oportunidad. Ante todo, Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Ante todo, Mujeres Podcast se emite desde Bogotá, Colombia. Dirección general, Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. Producción, José David Díaz Huertas y Samuel Trejos Cardona. Con la colaboración especial de Marta Elizabeth Mojica Carrillo y María José Sierra Daza. Si tienes una historia para contar o deseas contactarnos, lo puedes hacer a través del correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeressirius@gmail.com o al WhatsApp +57 310 570 2702.